Era una noche oscura y tempestuosa, cuando los hermanos Lucas y Ana decidieron explorar la antigua granja de los Wilson, una propiedad abandonada que, según las leyendas locales, estaba habitada por espíritus inquietos. El cielo estaba cargado de nubes pesadas, y relámpagos cortaban el horizonte, iluminando brevemente el paisaje desolado. La lluvia caía torrencialmente, creando charcos que reflejaban la luz esporádica de los truenos. La granja, situada en los alrededores de un pequeño pueblo, era conocida por su aura siniestra y por albergar historias trágicas que dejaban a cualquiera que se atreviera a acercarse en estado de alerta. Las conversaciones en la escuela estaban llenas de susurros y miradas furtivas, como si el simple acto de mencionar el nombre de los Wilson pudiera atraer la mala suerte. Decían que la casa había sido escenario de eventos horribles, desavenencias familiares, tragedias y, por último, la misteriosa desaparición de la familia. Los vecinos contaban que, en noches de tormenta, era posible escuchar risas infantiles y voces pidiendo ayuda, resonando a través del viento, como si las almas atormentadas aún vagaran por los pasillos en busca de descanso. Lucas, el mayor y más audaz, siempre había estado fascinado por misterios y aventuras. Ana, por otro lado, era más cautelosa, pero la perspectiva de una exploración emocionante al lado de su hermano despertaba su curiosidad. La idea de descubrir los secretos de aquella granja embrujada era irresistible. Armados con linternas y una cámara para registrar cada momento, los hermanos se prepararon para la jornada. Sin embargo, a medida que se acercaban a la propiedad, el ambiente a su alrededor parecía cambiar. El aire se volvía más denso, y una sensación de inquietud envolvía a los dos. La vegetación alrededor de la granja crecía descontroladamente, como si intentara esconder los horrores que allí habían ocurrido. Los grillos y los sonidos de la noche, generalmente reconfortantes, fueron reemplazados por el sonido del viento aullante, que parecía susurrar advertencias a cada paso que daban hacia el portón oxidado. Las corrientes de miedo empezaron a fluir por las venas de Ana, pero la curiosidad y el deseo de aventura eran más fuertes que cualquier temor. «Vamos, Ana, no podemos dejar que las historias nos impidan descubrir la verdad», animó Lucas, mientras empujaba el portón que chirriaba, como si protestara contra la invasión. La adrenalina pulsaba en sus cuerpos mezclándose con el miedo, y así, impulsados por una fuerza desconocida, los hermanos cruzaron la entrada de la granja, listos para enfrentar las sombras que habitaban aquel lugar olvidado por el tiempo. Al llegar a la granja, la madera crujía bajo sus pies mientras atravesaban el portón oxidado, cuya pintura descascarada revelaba capas de un pasado olvidado. La atmósfera era pesada, como si el propio aire estuviera impregnado de recuerdos tristes y historias no contadas. Un viento frío y cortante parecía susurrar secretos oscuros, llevando consigo una sensación de que algo los observaba. Cada ráfaga parecía traer ecos de risas distantes y lamentos, mezclándose con el sonido de la lluvia que tamborileaba sobre el suelo empapado. La casa, cubierta de enredaderas y sombras, se alzaba imponente y amenazante, como un guardián de misterios. Sus ventanas rotas, alineadas como ojos vacíos e inexpresivos, parecían vigilar cada movimiento de los visitantes. La luz de la linterna de Lucas danzaba en las paredes, revelando manchas de humedad y la presencia de hongos que se propagaban, como una plaga. El olor a moho y deterioro llenaba el aire, un aroma desagradable que parecía haberse acumulado a lo largo de años de abandono. Cada respiración se convertía en un desafío, como si el entorno intentara impedirles avanzar. A medida que los hermanos se aventuraban más adentro de la propiedad, la sensación de inquietud comenzaba a instalarse profundamente en sus corazones. El silencio que envolvía la granja era ensordecedor, roto solo por el sonido de la lluvia y el ocasional crujido de una rama rompiéndose al viento. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, y un pensamiento sombrío cruzó su mente. ¿Y si no estamos solos aquí? El miedo se infiltraba en sus pensamientos, pero Lucas, en su determinación,
intentaba mantener el valor. Se acercaron a la entrada de la casa donde la puerta, entreabierta, parecía invitarlos a entrar, o quizás advertirles que se alejaran. El interior envuelto en penumbra exhalaba un aire de abandono y desolación. Las paredes cubiertas de polvo estaban adornadas con restos de papel tapiz descolorido, y los muebles, cubiertos por sábanas blancas, parecían fantasmas de un pasado que se negaba a ser olvidado. La sensación de que algo los observaba se hacía cada vez más intensa, como si la propia casa estuviera viva, pulsando con una energía oscura que los atraía hacia su abrazo helado. «Debemos tener cuidado», susurró Ana, su voz temblando, pero Lucas, aún tomado por la adrenalina de la aventura, solo asintió, decidido a desentrañar los secretos de aquella granja embrujada. Con los corazones acelerados y la mente llena de preguntas, los hermanos cruzaron el umbral de la puerta, listos para enfrentar lo desconocido que los aguardaba en las profundidades de la oscuridad. Lucas, el más audaz de los hermanos, lideró la exploración con un brillo decidido en los ojos, su curiosidad superando cualquier vestigio de miedo. Ana, por otro lado, seguía vacilante, sintiendo a cada paso como si estuviera siendo observada por ojos invisibles que se escondían en las sombras. El ambiente parecía palpable, como si la casa misma estuviera consciente de su presencia, y eso la dejaba inquieta. Intentaba ignorar la sensación de frío en su espalda, pero no podía deshacerse de la impresión de que algo la acechaba en cada esquina. Al entrar en la sala principal, fueron recibidos por un espectáculo de decadencia. Muebles cubiertos por sábanas polvorientas se erguían como fantasmas silenciosos, guardando historias olvidadas de una familia que algún día había vivido allí. La luz de la linterna de Lucas iluminaba el espacio de forma tenue, revelando detalles que parecían susurrar secretos enterrados desde hacía mucho tiempo. Un viejo piano, sus teclas amarillentas y polvorientas, parecía listo para tocar una melodía triste, mientras que una estantería repleta de libros polvorientos guardaba palabras que, una vez leídas, podrían revelar verdades oscuras. El silencio era absoluto, cargado de una tensión palpable, excepto por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, que creaba una sinfonía melancólica y envolvente. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, dejando solo a los hermanos y la historia de aquella casa sombría. Sin embargo, esta tranquilidad fue súbitamente interrumpida cuando de repente, un estallido resonó por el oscuro corredor, haciendo que ambos se volvieran rápidamente, con los corazones acelerados. Ana sintió que su corazón se disparaba, como si quisiera saltar fuera de su pecho, y su respiración se tornó entrecortada. La adrenalina la invadió, y una ola de pánico la envolvió. Lucas, sin embargo, solo sonrió, intentando disimular el nerviosismo que también lo consumía. Sabía que era solo la madera vieja de la casa ajustándose, pero la incertidumbre flotaba en el aire, y la bravata era la única manera de ocultar su propio miedo. Probablemente fue solo el viento, dijo Lucas, tratando de sonar confiado, pero su voz tenía un tono de vacilación que no pasó desapercibido para Ana. Ella forzó una sonrisa, pero la sensación de que algo estaba mal seguía inquietándola. El ambiente parecía haber cambiado, como si la casa estuviera respondiendo a su presencia. Con una mirada nerviosa, ella siguió a Lucas, quien se aventuró hacia el corredor, cada paso resonando como un llamado hacia lo desconocido. El corredor, oscuro y estrecho, parecía extenderse infinitamente, y Ana no pudo evitar sentir que, en cualquier momento, algo podría surgir de las sombras. Las paredes parecían acercarse, y el aire se tornaba más denso con cada paso. Lucas, a pesar de su valentía, también sentía la presión creciente del ambiente, pero la necesidad de explorar lo desconocido era más fuerte que la cautela, y así, con el corazón latiendo en el pecho y una sensación de expectativa y miedo, se adentraron en la oscuridad, listos para descubrir lo que la granja de los Wilson realmente escondía. Mientras exploraban los polvorientos cuartos de la antigua granja,
Sus ojos se encontraron con una antigua fotografía enmarcada, polvorienta y olvidada en el fondo de una estantería. Era una imagen de los Wilson, una familia que había desaparecido misteriosamente hace décadas, cuyos rostros sonrientes y llenos de vida contrastaban de manera perturbadora con el clima pesado y opresivo de la granja. Los ojos de la familia parecían brillar con felicidad, pero ahora en aquella casa oscura y abandonada, esa alegría parecía un recuerdo distante de tiempos más felices. Intrigados por el descubrimiento, los hermanos se acercaron al marco, limpiando el polvo que lo cubría con los dedos. Cada detalle de la fotografía contaba una historia, y podían casi sentir la vida que una vez había pulsado en ese lugar. Sin embargo, la realidad que los rodeaba era muy diferente. Una sensación de tristeza y desesperación comenzó a infiltrarse en sus corazones, como si las almas de esa familia aún estuvieran atrapadas entre las paredes de la casa. Movidos por la curiosidad, Lucas y Ana decidieron investigar más sobre la historia de la familia Wilson. Revolvieron cajones y armarios encontrando cartas amarillentas y diarios que revelaban fragmentos de la vida cotidiana de los residentes. Las páginas estaban repletas de relatos de amor, risas y momentos felices, pero también de desesperación y tragedia. A medida que leían, la atmósfera a su alrededor parecía volverse más densa, como si las emociones contenidas en aquellas palabras estuvieran cobrando vida, envolviéndolos en un manto de melancolía. Decían que la madre, tras perder a sus hijos en un devastador incendio, había enloquecido de dolor. Las cartas revelaban su profundo sufrimiento y la lucha por lidiar con la pérdida. Y a partir de entonces, su alma vagaba por la propiedad en busca de paz. Los vecinos hablaban en susurros sobre avistamientos de una figura femenina en luto, con el cabello desgreñado y una mirada perdida, que aparecía en las noches de tormenta, llamando a los hijos que nunca volverían. La historia estaba cargada de horror y compasión, y cada nuevo detalle que descubrían solo profundizaba el misterio que rodeaba la granja. Ana, ahora más involucrada en la narrativa, comenzó a sentir una conexión extraña con la madre de 1900, los Wilson. El dolor de la pérdida era palpable en las palabras escritas, y la idea de que un alma atormentada aún vagaba en busca de consuelo la dejó inquieta. ¿Y si ella todavía está aquí, atrapada entre este lugar y el otro lado? Reflexionó, su mirada distante mientras intentaba imaginar la angustia de aquella mujer. Lucas, por su parte, estaba fascinado por la historia, pero también preocupado por lo que pudieran encontrar. Necesitamos entender este dolor, Ana. Sí, la madre de los Wilson realmente está aquí. Tal vez podamos ayudarla a encontrar la paz, dijo él, con una determinación renovada, y así los hermanos decidieron que no solo explorarían la granja, sino que también se convertirían en parte de la historia, tratando de desentrañar los misterios que rodeaban a la familia Wilson, y tal vez ayudar al alma perdida a encontrar descanso. La noche avanzaba y la tormenta se intensificaba, cuando Ana sintió un frío cortante. Miró hacia un lado y vio una sombra pasar rápidamente, como un susurro del pasado. Lucas, no me gusta esto. Deberíamos irnos, dijo ella, su voz temblorosa. Pero Lucas, alimentado por la adrenalina, insistió en que continuaran. Subieron, al piso de arriba, donde los cuartos estaban repletos de objetos antiguos y historias inacabadas. Cuando entraron en el cuarto de los hijos, una sensación de tristeza se apoderó de ellos. Juguetes rotos y ropa polvorienta estaban esparcidos por el suelo. De repente, la puerta se cerró de golpe, y una risa infantil resonó en la sala, aunque no había nadie allí. Ana gritó, y Lucas, ahora visiblemente asustado, intentó abrir la puerta pero estaba cerrada. Desesperados, escucharon una voz suave y triste pidiendo ayuda. Era la madre de los Wilson, su presencia etérea flotando en el aire, como si estuviera atrapada entre dos mundos. «Ayúdame. Mis hijos no están en paz», susurró ella, mientras las paredes parecían vibrar con su dolor.
Con el corazón en la boca, Lucas y Ana encontraron valor para enfrentar la aparición. Entendieron que la única manera de liberar el alma atormentada era encontrar los restos mortales de los hijos y darles un entierro digno. Con un nuevo sentido de propósito, comenzaron a buscar por la granja, siguiendo los susurros de la madre. Después de horas de búsqueda, finalmente descubrieron una pequeña tumba en la parte trasera de la propiedad, cubierta de malas hierbas. Con lágrimas en los ojos, desenterraron los restos de 2 niños, envueltos en ropas antiguas. Al hacerlo, una luz suave rodeó la granja y la presencia de la madre se hizo visible nuevamente. «Gracias», dijo ella con una voz serena, mientras una sensación de paz llenaba el aire. Las almas de los hijos fueron finalmente liberadas, y la granja, antes embrujada, comenzó a transformarse. Cuando los hermanos dejaron el lugar, el sol comenzó a nacer lentamente en el horizonte, sus primeros rayos dorados disipando las sombras de la noche e iluminando el paisaje que antes parecía tan amenazador. La oscuridad que había envuelto la granja durante horas ahora se disipaba, revelando la belleza escondida bajo la neblina de la noche. Los rayos de sol se filtraban a través de los árboles, bañando el terreno en una luz suave y cálida, como si la propia naturaleza estuviera celebrando la nueva vida que surgía. A pesar del miedo y del terror que enfrentaron, Lucas y Ana salieron, con un sentimiento de realización que llenaba sus corazones con una profunda gratitud. La experiencia los había transformado, no solo como exploradores curiosos, sino como hermanos que enfrentaron juntos lo desconocido y ayudaron a liberar un alma perdida. La granja de los Wilson, aunque marcada por tragedias y recuerdos sombríos, ahora tenía una nueva historia que contar, una historia de esperanza, valentía y liberación. Mientras caminaban de regreso, Ana miró a Lucas y sonrió, una sonrisa genuina que reflejaba no solo alivio, sino también una conexión renovada entre ellos. «Lo hicimos juntos», dijo ella, sus palabras cargadas de emoción. Lucas asintió, sintiendo el peso de la noche anterior desvanecerse a medida que la luz del día iluminaba sus rostros. Se dieron cuenta de que, al ayudar a la madre de los Wilson a encontrar la paz, también habían encontrado un nuevo significado en su propia relación, un lazo que se había vuelto aún más fuerte a través de la adversidad. La granja, aunque todavía envuelta en misterios, comenzó a sanar sus heridas un paso a la vez. Los ecos de risas infantiles y los lamentos que antes atormentaban el aire parecían haberse silenciado, dando lugar a una sensación de serenidad. La propiedad, que antes era un símbolo de desesperación, estaba en proceso de transformación. La luz del sol no solo iluminaba el espacio físico, sino que también traía esperanza para las almas que allí habitaron. Lucas y Ana sabían que nunca olvidarían aquella noche. Las experiencias que vivieron juntos los unieron de una manera que solo las aventuras profundas y desafiantes pueden hacerlo. La valentía y la compasión que mostraron el uno por el otro y por la madre de los Wilson se convirtieron en parte de sus propias historias, marcando un punto de inflexión en sus vidas. También comprendieron que, a veces, es necesario enfrentar los miedos más profundos para descubrir la fuerza que reside dentro de nosotros. Mientras se alejaban de la granja, un nuevo capítulo comenzaba no solo para la propiedad embrujada, sino también para los hermanos. Con la luz del día surgiendo detrás de ellos, Lucas y Ana se sintieron revitalizados, listos para enfrentar nuevos desafíos y explorar el mundo que los esperaba, sabiendo que juntos podrían superar cualquier oscuridad.